Saludos, Dios les bendiga, paz y gracia. Habla Ramón Luis Molina y como ya les anuncié a los que han podido entrar a mi video anterior, estaré dando una serie de estudios bíblicos de algunos temas que son sumamente importantes. En el estudio bíblico que estuve compartiendo esta semana, llevaba como título "Solo existe un Dios". Si no lo has visto, entra al canal ¿Qué dice la Escritura? Y busca ese tema de solo existe un Dios. El fin de ese estudio es demostrar que solamente hay un Dios y que no hay más dioses. Y repetidamente a través de la Escritura así lo demostramos. Para introducirme en este nuevo estudio, quiero presentar el momento cuando Jesús se encontró con un líder religioso, estudioso de la ley, y le preguntó a Jesús que cuál era el primer mandamiento. Y Jesús le dijo que el primer mandamiento era el Shema. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es decir, que el primer mandamiento lleva al pueblo a un concepto monoteísta absoluto. No existen más dioses. Todos los dioses son creados en la mente del hombre, pero solamente existe un Dios. Y entonces, en esa conversación, Jesús le dijo: si amas a Dios sobre todas las cosas y amas a tu prójimo como a ti mismo, estás cumpliendo las ordenanzas divinas. Y el hombre le dijo: bien has dicho, Señor, porque solamente hay un Dios y no hay Dios fuera de él. Este hombre complementó el concepto de un solo Dios. Él dijo: lo has dicho bien, que solamente hay un Dios y no hay dioses con él y junto a él ni al lado de él, dando a entender que no había opción para presentar otros dioses, como hoy en día muchos grupos religiosos presentan otros dioses y no entienden que solamente hay un Dios. Ahora yo quiero en este estudio hablar sobre Dios, pero bajo el concepto viniendo a la tierra. Y eso lo podemos ver proféticamente, que la Biblia dice que el que venía al mundo era Dios. Por ejemplo, Isaías 7:14 dice: he aquí una virgen concebirá. Mire qué revelación tan hermosa. Una virgen, una mujer joven, virgen, que no tenía marido y estaba sola. Dice que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esa virgen va a dar un hijo. Aquí Dios está revelando sus misterios y cómo Dios trabaja, y le va dando la revelación al hombre paulatinamente para que el hombre vea la grandeza y la soberanía de Dios. La virgen iba a concebir y iba a dar a luz un hijo. Y ese niño se llamaría, su nombre, el nombre del niño era Emanuel. Y Emanuel traducido es Dios con nosotros. Es decir, que al ese niño venir a la tierra y nacer de una virgen, era Dios con nosotros. Eso lo dice la Escritura, ahí lo dice. En
Isaías también dice en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarán su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se le está dando los títulos de Dios. Ya hemos visto que dos textos dicen que el niño que vendría era Dios. Ahora miren otro pasaje bíblico que es muy discutido, ¿verdad? Pero es una realidad que nadie puede refutar. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y el versículo 1, Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Puede decir en el principio era la palabra era con Dios, y la palabra era un Dios. Es lo mismo. Ahora, noten que habla de un principio. Y entonces cualquiera puede hacer algún argumento, pero el principio que dice ahí que era el verbo es la eternidad. Cuando tú hablas de eternidad, tú hablas de un principio. Chacho, en el principio, en la eternidad. Pues en la eternidad estaba el verbo. Verbo es la expresión, ¿verdad? La palabra que Dios habla. Y los griegos tenían un concepto de que había un ser que era un verbo, que era una palabra, que se movía en el firmamento y era el creador de todo, pero no le daban personalidad. Ahora Juan le está diciendo, en el principio, ese verbo que ustedes saben que creó todas las cosas, tiene personalidad. Y dice, en el principio era el verbo, y ese verbo que estaba en la eternidad estaba con Dios, y ese verbo era Dios. Esto es bien importante porque cualquiera puede alterar el concepto y decir, y ese verbo era un Dios. Si eso se interpreta así, se cae todo el andamiaje de las Escrituras. Porque Dios dijo que con Él no habían dioses, que Él era un solo Dios y que Él vivía por la eternidad sin ningún Dios. Y en eso, en el estudio anterior, lo argumento. Decir que el verbo era un Dios adicional, eso entonces decir que existieron dos dioses desde el principio. Y eso no cabe en la enseñanza bíblica. Ahora, ese verbo en el versículo 14 de 1 Juan dice, y ese verbo se hizo carne, fue hecho carne. En el original dice que el verbo tomó un tabernáculo y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria de ese verbo como el unigénito Dios. En el original dice, vimos su gloria como el unigénito Dios, lleno de gracia y verdad. Ahí una vez más, en el versículo 1 dice que el verbo era Dios, y aquí una vez más dice que ese unigénito es Dios. Y que Él vino y se encarnó, el verbo se hizo carne. Si usted lee el capítulo 1 de Juan, es maravilloso, porque dice que ese verbo que estaba en el principio con Dios, dice de Él que ese verbo estaba con Dios y que ese verbo vino al mundo y que Él era la luz y la vida del mundo y que el mundo por Él fue hecho. No cabe duda de que está dando una descripción clara de Dios, porque el que creó todas las cosas fue Dios. Y ahí dice que el que vino al mundo fue el que creó el mundo. Cuando usted va a Génesis dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Ese que creó en el principio es este verbo que se encarnó. Quiere decir que tomó un tabernáculo. La presencia de Dios tomó un tabernáculo y habitó entre nosotros, estuvo con nosotros. Y era el unigénito Dios, lleno de gracia y de verdad. Naturalmente, en Primera de Timoteo 3:16 dice que indiscutiblemente, que no se puede obviar esa realidad, grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El misterio de la piedad está hablando de ese ser que tomó un tabernáculo. Dice que el misterio es grande, fue manifestado, se hizo ver, se hizo conocer en un tabernáculo de carne y habitó y vivió con nosotros. Ese es el misterio de la piedad. Aquí no estamos hablando de algo que se materializó en un cuerpo, no, estamos hablando de alguien que vino y se le engendró un cuerpo y habitó en ese cuerpo. Y la Virgen concibió un niño de su vientre que fue engendrado por el Espíritu Santo. Y ese ser es el misterio de la piedad. Fue manifestado en carne. En Juan 20:28 se habla de Tomás cuando dudó y dijo, hasta que yo no lo vea no lo creo. Y cuando vio a Jesús le dijo, Señor mío y Dios mío. Lo reconoció como el Dios de él. En Romanos 9:5 dice, de los cuales son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Está diciendo que Cristo vino según la carne por el linaje de los patriarcas, ¿verdad? Pero ese que vino según la carne es Dios sobre todas las cosas. Es el Dios que creó todo, pero que se encarnó. Y es el bendito por los siglos de los siglos. En Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque el Dios que salva es el mismo. Y Él es el Salvador del mundo. Mire lo que dice Hebreos 1:8, hablando de Jesús. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Es decir, le llamó tu trono, oh Dios. Por eso a los ángeles le dicen, adórenle todos los ángeles de Dios. Las escrituras constantemente mencionan que aquel ser que vino a la tierra era Dios y que tomó un cuerpo y habitó entre nosotros. Hay doctrinas que quieren adjudicar que aquel ser que vino fue un ángel. No, no fue un ángel. Fue el mismo Dios que se manifestó. No hay ni un solo texto, escuchen, no hay ni un solo texto bíblico que diga que Jesús es el arcángel Miguel. No lo hay. No obstante, aquí yo te he presentado textos que dicen que el que vino es Dios. Ese ser que vino a la tierra es Dios. ¿Y vino qué? En carne. Se manifestó en carne. Eso es lo que nosotros reconocemos como la encarnación. Que ya pronto les voy a dar un estudio cómo fue que surgió la encarnación. Que Dios se haya hecho carne. De manera que es la Biblia, la palabra de Dios, inmutable, que dice que ese que vino,
que se le llama el Verbo, porque tampoco el que vino, quiero aclarar esto un punto, no fue Jesús, porque Jesús no había nacido. Jesús es el nombre que se le dio al niño donde ese Dios habitó en ese tabernáculo. Pero lo que existía en la eternidad no era Jesús, lo que existía en la eternidad era el Verbo, era Dios. ¿Cuál era su nombre? El nombre que él se reveló al pueblo. Moisés le dice, tengo que ir a Faraón, necesito que tú liberes al pueblo. Y cuando llego allí, ¿qué nombre les digo que me mandó? ¿Quién me mandó? ¿Cuál es el nombre? Y Dios le dijo, dile a Faraón y dile al pueblo que yo soy el que soy o el que seré, te envió. Es decir, que Dios no tiene un nombre per se, es un título. Y cuando Dios mandó, le dice, yo soy el que soy. Es lo que quiere decir, yo soy el eterno. Ese es mi nombre, el eterno, el único Dios. Y el único que es real y el único que existe, un solo Dios. Y la gente debe de entender que ese Dios, por el amor inmenso que tenía la humanidad, se encarnó y tomó un cuerpo y habitó entre nosotros. Bueno, tú me dirás, Ramón, eso es un misterio. Sí, es un misterio. Grande es el misterio de la piedad. No es algo fácil de entender, no es algo fácil de glosarlo, es una realidad. Pero no cabe duda que fue Dios, porque la Biblia dice que era Dios. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios, y todo el tiempo lo mencionó como Dios. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ya pronto, el próximo estudio, quisiera presentarte cómo se encarnó y explicártelo hasta donde yo pueda la capacidad de hacerlo. Quiero también decirte que me gustaría, pero eso está a tu discreción, que te inscribieras a mi canal, porque ya estoy llegando a los 1000 suscriptores y tengo entendido que cuando uno llega a los 1000 suscriptores puede hacer videos en vivo, que es mi meta. No hablar así, sino hacerlos en vivo donde usted pregunte y yo hasta donde pueda contesto y poder tener un diálogo con ustedes. Así que gracias por tu atención. Recuerda que ese Dios que se hizo carne vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Y que el medio de salvación que Él presentó fue su encarnación en la persona de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre, no es nadie va al Padre, nadie viene al Padre si no es por mí. Y Pedro en el libro de los Hechos 4 dijo, 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Y lo más importante, Dios tiene un testimonio y el testimonio de Dios es que Él nos ha dado vida eterna. Pero la vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Qué tú necesitas para dejar de ser un pecador y ser un salvado? Reconocer que eres un pecador y aceptar la simiente que Dios te envió en Cristo, que Él es el encarnado. Cuando tú lo recibes y que perdones al pecador, no tus pecados, el pecador, porque los pecados es producto de que eres pecador, pero cuando perdona al pecador, perdona tus pecados. Bendiciones, Dios te bendiga.